esposa fue obligada a casarse con un millonario que la maltrataba, pero me infiltré como empleado y nos escapamos juntos el mismo día que ella se casó con otro hombre. Tengo 24 años y llevo 5 metido en una relación que mis suegros odian desde el primer día porque no soy lo que ellos quieren para su hija. La cosa es que ella y yo nos queremos de una forma que no es normal y por eso aguantamos tantas peleas y tantas prohibiciones durante todo este tiempo. Sus papás siempre nos pusieron trabas de todo tipo y ella se las ingeniaba para escaparse de su casa a escondidas solo para verme un rato en el parque o en la esquina, pero cada vez que la descubrían era un infierno porque le quitaban el teléfono o no la dejaban salir por semanas y a mí me partía el alma verla sufrir así por mi culpa. Llegó un punto en el que el estrés era tanto que ya ni podíamos disfrutar cuando estábamos juntos porque ella siempre estaba mirando el reloj con miedo de que la pescaran, así que un día nos sentamos y decidimos que lo mejor era terminar porque no podíamos seguir viviendo escondidos como si estuviéramos haciendo algo malo. Nos despedimos llorando y pensamos que ahí se iba a quedar todo, pero la verdad es que ninguno de los dos pudo aguantar mucho tiempo lejos. El problema es que sus papás se tomaron la ruptura como una victoria y empezaron a mover sus hilos para presentarle a otra persona que si fuera de su nivel. Yo me enteré de todo eso casi de inmediato porque nosotros nunca dejamos de hablar por mensajes privados que nadie pudiera revisar. Ella me contaba que la presión en su casa era insoportable y que sus papás ya le tenían un plan armado con el hijo de un socio del papá, un tipo que supuestamente se va a quedar con la empresa familiar y que le asegura un futuro de esos que salen en las revistas, mientras yo sigo trabajando en lo mío y tratando de salir adelante sin tener un apellido que me respalde. Ella me decía que no lo quería y que ni siquiera le caía bien, pero que sus papás la tenían amenazada con quitarle el apoyo para sus estudios y otras cosas si no aceptaba salir con ese tipo. Entonces nos empezamos a ver de nuevo, pero con mucho más cuidado que antes porque ahora sí que se jugaba mucho más que un simple castigo de fin de semana. El tipo este se llama Mauricio y desde el principio supe que era un problema porque él no es tonto y se dio cuenta rápido de que ella no estaba interesada. De verdad, a pesar de eso el tipo insistía y sus papás lo invitaban a cenar cada 2 por 3 para que ellos convivieran a la fuerza. Ella me mandaba mensajes desde el baño de su casa mientras ellos estaban en la sala comiendo y me decía que se sentía morir cada vez que él intentaba tocarle la mano o le hacía un cumplido frente a todos. Yo me sentía impotente porque no podía ir a sacarla de ahí sin que se armara un escándalo que la perjudicara más, pero lo peor fue cuando ella me confesó que Mauricio ya sabía de mi existencia porque alguien le había ido con el chisme de que ella tenía un ex que todavía andaba rondando por ahí. Ella intentó negarlo todo, pero el tipo se puso serio y le dijo que no le importaba el pasado siempre y cuando el futuro fuera con él. Eso me dio una mala espina tremenda porque se notaba que no era amor lo que sentía sino una especie de obsesión por ganar o por cumplir con lo que sus padres habían pactado. Las cosas se pusieron más tensas cuando el papá de ella me llamó un día a mi celular. No sé cómo consiguió mi número, pero me habló con una voz muy tranquila que me dio más miedo que si me hubiera gritado. Me dijo que me alejara de su hija de una vez por todas y no quería tener problemas legales o algo peor. Yo me quedé helado con esa llamada y por unos días traté de no buscarla para no empeorar las cosas, pero ella me buscó a mí llorando porque sus papás ya estaban hablando de compromiso formal. Me dijo que Mauricio le había dado un anillo frente a toda la familia en una cena de negocios y que ella no pudo decir que no porque sintió que todos la estaban acorralando. En ese momento sentí que se me caía el mundo encima porque una cosa es salir con alguien por obligación y otra muy distinta es ya tener una fecha para una boda. Ella me juró que me amaba y que seguía siendo el único para ella, pero que se sentía atrapada en una red de la que no podía escapar sin romper con toda su familia. Yo le dije que no se casara, que nos escapáramos en ese mismo momento, pero ella tenía miedo de que no tuviéramos a dónde ir o de que sus papás nos encontraran y me hicieran algo a mí. Pasaron las semanas y los preparativos de la boda empezaron a avanzar súper rápido porque los papás tenían prisa por cerrar el trato de la empresa que venía junto con el matrimonio. Yo la veía a ella cada vez más delgada y con ojeras porque no dormía pensando en lo que se le venía encima mientras yo trataba de ahorrar cada centavo que ganaba por si acaso surgía una oportunidad de sacarla de ahí. Un día nos vimos en un café lejos de nuestra zona y ella me contó que Mauricio le había dicho directamente que sabía que nos seguíamos viendo. Me dijo que el tipo se lo soltó así sin más mientras elegían el menú del banquete y que le advirtió que no iba a permitir que nadie lo dejara en ridículo el día de la boda. Ella estaba temblando cuando me lo contó y me pidió que por favor tuviera cuidado porque sentía que nos estaban vigilando todo el tiempo. Esa advertencia de Mauricio me dejó pensando mucho tiempo sobre qué clase de persona era él realmente, porque no parecía el típico junior que solo quiere quedar bien, sino alguien que estaba dispuesto a lo que fuera con tal de mantener las apariencias. Ella seguía con los preparativos como si fuera un robot, yendo a las pruebas del vestido y eligiendo flores que ni siquiera le gustaban solo para darle el gusto a su mamá. Yo me sentía como un espectador viendo un accidente pasar frente a mis ojos.
Sin poder meter las manos pero al mismo tiempo seguíamos planeando encuentros rápidos para darnos fuerzas. Una tarde ella llegó a mi casa de sorpresa muy alterada diciendo que su papá le había quitado el acceso a sus cuentas bancarias hasta que se casara para asegurarse de que no hiciera ninguna locura. Eso me confirmó que lo de ellos no era una familia sino una cárcel con paredes de lujo donde ella era el trofeo que estaban vendiendo al mejor postor. Yo le dije que no necesitaba su dinero, que podíamos empezar de cero en otro lado, pero ella todavía tenía esa duda de qué pasaría si fallábamos. La tensión subió a otro nivel cuando me llegó un sobre anónimo a mi buzón con fotos nuestras en el café donde nos habíamos visto la semana anterior. No había ninguna nota ni ninguna amenaza escrita, solo las fotos de nosotros dos tomados de la mano y abrazándonos. Se las mostré a ella la siguiente vez que hablamos y se puso pálida porque reconoció el ángulo desde donde las tomaron y se dio cuenta de que era el chofer de su papá el que seguramente nos estaba siguiendo. En ese punto ya no era solo una cuestión de amor prohibido sino que se estaba volviendo algo peligroso donde sabían cada paso que dábamos. A pesar de las fotos y de las amenazas no podíamos soltarnos porque el sentimiento es demasiado fuerte y cada vez que nos veíamos era como si fuera la última vez. Ella me dijo que la boda se había adelantado un mes porque Mauricio y su papá querían que todo quedara sellado antes de una firma importante de contratos que tenían pendiente. Yo empecé a desesperarme y le propuse varias veces que simplemente no fuera a la iglesia, pero ella decía que no podía hacerle eso a su mamá, que estaba muy enferma de los nervios y que siempre la usaban como escudo para manipularla. Me sentía en un callejón sin salida viendo cómo los días en el calendario se iban tachando y la fecha fatídica se acercaba sin que hiciéramos nada concreto. Un día me llamó Mauricio desde un número privado y me pidió que nos viéramos en un lugar neutral para hablar de hombre a hombre según él. Yo fui con mucha desconfianza y me lo encontré en un bar elegante donde él ya estaba tomando un trago muy tranquilo. Se me quedó viendo y me dijo que sabía que yo era un buen tipo pero que simplemente no tenía nada que ofrecerle a ella comparado con lo que él representaba. Me ofreció una cantidad de dinero bastante grande para que me fuera de la ciudad por un tiempo y dejara que ella se casara en paz. Sentí una rabia que no te puedo explicar y le aventé el cheque en la mesa diciéndole que ella no era una mercancía que se pudiera comprar. Él se rió de una forma muy cínica y me dijo que tarde o temprano ella iba a entender que el amor no paga las cuentas y que yo solo era un capricho de juventud. Salí de ahí con ganas de golpearlo, pero sabía que eso solo me traería problemas legales y le daría la razón a su suegro sobre que yo era un violento. Cuando le conté a ella lo del cheque se puso furiosa y por primera vez la vi con ganas de enfrentarse a todos, pero la emoción le duró poco porque esa misma noche su papá la confrontó. Parece que Mauricio le contó que yo lo había buscado para pedirle dinero a cambio de dejarla a ella, lo cual era una mentira total, pero su papá le creyó al tipo de inmediato. Ella me llamó llorando a gritos diciendo que su papá le había dicho las cosas más horribles del mundo y que ahora estaba encerrada en su cuarto sin poder salir hasta el día del ensayo de la boda. Yo traté de explicarle que todo era un invento de Mauricio para separarnos, pero ella estaba tan aturdida por los gritos de su familia que apenas podía articular palabra. Pasé 3 días sin saber nada de ella y estuve a punto de ir a patear la puerta de su casa, pero mis amigos me detuvieron diciendo que eso era lo que ellos querían para meterme a la cárcel. Al 4º día recibí un correo electrónico de una cuenta nueva que ella creó, donde me decía que la tenían vigilada hasta para ir al baño, pero que no creía ni una palabra de lo que Mauricio había dicho sobre el dinero. Me pidió que por favor no hiciera nada loco y que esperara a que las cosas se calmaran un poco para ver cómo podíamos hablar de nuevo. Yo estaba que me subía por las paredes de la ansiedad viendo cómo el tiempo pasaba y la boda estaba ya a solo 2 semanas de distancia. Me sentía solo en esto porque mis papás tampoco estaban de acuerdo con que yo siguiera insistiendo en una relación que solo me traía problemas y amarguras, pero yo no podía simplemente darme por vencido después de 5 años de pelear por ella. La situación se puso más pesada cuando me enteré por redes sociales que ya estaban enviando las invitaciones digitales y que todo el círculo social de ellos estaba celebrando el evento como si fuera la boda del año. Ella logró mandarme un mensaje rápido diciéndome que la habían llevado a la fuerza a recoger el vestido de novia y que se sentía como si estuviera caminando hacia su propio funeral. Yo le escribí de vuelta que todavía había tiempo de arrepentirse, pero ella no me contestó en varias horas y eso me puso a pensar lo peor. Esa noche recibí una llamada de un amigo común que me dijo que había visto a Mauricio y al papá de ella celebrando en un restaurante y que escuchó que ya tenían todo planeado para mudarse al extranjero justo después de la luna de miel. Eso me terminó de quebrar porque significaba que si se casaba la iba a perder para siempre porque se la llevarían lejos de donde yo pudiera alcanzarla. Intenté llamarla a su número de siempre pero me mandaba directo al buzón. Y supuse que le habían quitado el chip o algo así. Me pasé toda la noche dando vueltas en mi coche cerca de su colonia con la esperanza de verla salir o de encontrar una forma de entrar, pero la seguridad en esa zona es muy estricta y me dio miedo que me reportaran con la policía.
Al día siguiente ella me contactó por medio de una prima suya que es la única que nos apoya y me citó en un lugar muy escondido para que nos viéramos por última vez antes del ensayo. Cuando llegó la vi destrozada con los ojos hinchados de tanto llorar y me abrazó tan fuerte que sentí que se iba a desarmar ahí mismo. Me dijo que no veía salida y que sentía que su vida se había acabado antes de empezar. En ese encuentro secreto me confesó que Mauricio la había amenazado con arruinar mi carrera si ella intentaba cancelar la boda en el último minuto porque el papá de él tiene contactos en todas las empresas donde yo podría trabajar. Eso me dio una rabia contenida porque me di cuenta de que el tipo es un manipulador de lo peor, que estaba usando mi futuro para tenerla a ella controlada. Yo le dije que no me importaba perder el trabajo o empezar en otro país lavando platos con tal de estar con ella. Pero ella seguía con el miedo metido en el cuerpo por todo lo que le habían dicho en su casa. Pasamos esas horas planeando supuestamente cómo despedirnos, pero en el fondo yo sabía que no me iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo se casaba con ese infeliz. La prima nos interrumpió diciendo que ya tenían que irse porque el chofer iba a sospechar si tardaban más y nos tuvimos que soltar sin saber si volveríamos a estar así de cerca otra vez. Los días siguientes fueron un borrón de angustia total, donde yo no comía ni dormía bien pensando en cada detalle de lo que ella me había contado. Empecé a investigar el lugar donde sería la boda, que era una hacienda a las afueras de la ciudad con mucha seguridad privada para evitar colados o prensa. Me di cuenta de que entrar ahí sería casi imposible sin una invitación, pero recordé que un conocido trabajaba en la empresa de catering que iba a dar el servicio ese día. Lo busqué y le pedí de favor que me ayudara a entrar como mesero o como fuera, pero él se negó al principio porque sabía que era un lío enorme en el que se podía meter. Después de insistirle mucho y explicarle toda la historia, aceptó darme un uniforme y meterme en uno de los camiones de servicio el día del evento. Faltaban solo 3 días para la boda y yo ya tenía el uniforme de mesero guardado en mi mochila como si fuera un tesoro, mientras ella me mandaba mensajes cada vez más cortos y desesperanzados. Me decía que el ensayo había sido un desastre porque ella no podía dejar de temblar y que Mauricio le había apretado el brazo muy fuerte frente a todos cuando ella se equivocó en sus votos. Ese detalle me hizo hervir la sangre porque si el tipo ya era agresivo antes de casarse, no quería ni imaginármelo que sería capaz de hacer una vez que ella fuera legalmente su esposa. La prima me avisó que la mamá de ella le había confiscado la computadora y que ahora estaba incomunicada totalmente hasta el día de la ceremonia por órdenes directas del papá. Yo me quedé solo con mis pensamientos planeando cómo iba a actuar cuando estuviera dentro de la hacienda sin que nadie me reconociera entre tanto movimiento de gente. El día anterior a la boda fue el más largo de mi vida porque sentía que cada segundo pesaba 1 tonelada y que el aire me faltaba cada vez que pensaba en ella vistiéndose de blanco para otro. Me puse a revisar mi coche para asegurarme de que tuviera gasolina suficiente y de que no fuera a fallar por si lograba sacarla de allí en un arranque de locura. Hablé con mi amigo del catering para confirmar la hora de salida de los camiones y me dijo que tenía que estar en la bodega a las 6 de la mañana para no levantar sospechas con el resto del personal. No pude cerrar los ojos en toda la noche imaginando 1000 escenarios distintos donde todo salía mal y terminaba arrestado o golpeado por la seguridad de la familia de ella, pero el deseo de salvarla era mucho más grande que cualquier miedo racional que pudiera tener en ese momento. Llegó el día de la boda y me presenté en la bodega del catering con el corazón que se me salía del pecho mientras me ponía el uniforme que me quedaba un poco grande de los hombros. Me subí al camión tratando de pasar desapercibido entre los demás trabajadores que iban bromeando y quejándose del calor que iba a hacer en la hacienda. Cuando llegamos al lugar me quedé impresionado por el despliegue de lujo y flores que habían montado por todos lados como si estuvieran preparando un escenario de película para tapar la miseria que había detrás. Me puse a ayudar a bajar cajas y montar mesas para que nadie sospechara de mí y de vez en cuando echaba un vistazo hacia la casa principal donde supuse que ella se estaba arreglando. Vi llegar al papá de ella vestido de gala caminando como si fuera el dueño del mundo saludando a los invitados que empezaban a aparecer en autos de lujo. Luego vi a Mauricio llegar en un deportivo rojo bajándose con una sonrisa de suficiencia que me dieron ganas de borrarle de un golpe ahí mismo. Me mantuve en la zona de las cocinas preparando bandejas de bebidas y tratando de no cruzarme con nadie que pudiera conocerme de antes, aunque con el cubrebocas y la gorra del uniforme me sentía un poco más seguro. A medida que se acercaba la hora de la ceremonia el ambiente se ponía más tenso para mí, pero los invitados estaban felices bebiendo champaña y riéndose de cosas sin importancia. De repente escuché que la música de la marcha nupcial empezaba a sonar a lo lejos y sentí un frío que me recorrió toda la espalda porque sabía que ella ya estaba caminando hacia el altar donde la esperaba el tipo que le iba a arruinar la vida. Me acerqué lo más que pude a la zona de la ceremonia escondiéndome detrás de unos arbustos grandes para verla entrar y cuando la vi me quedé sin aire porque se veía hermosa, pero su cara era la de alguien que va camino al cadalso. Caminaba del brazo de su padre con la cabeza agachada y el velo le cubría parte de la expresión, pero se notaba que no quería estar ahí por la forma en que arrastraba los pies. La ceremonia empezó y el juez decía todas esas frases sobre el compromiso y la unión eterna.
que me sonaban a mentira pura mientras yo apretaba los puños tanto que se me clavaban las uñas en las palmas. En un momento dado, cuando el juez preguntó si alguien tenía algún impedimento, sentí el impulso de salir corriendo y gritar, pero sabía que eso solo terminaría con los guardias sacándome a patadas antes de que pudiera decir nada. Ella dijo el sí con una voz tan bajita que apenas se escuchó y sentí que se me rompía algo por dentro porque legalmente ya estaban casados y parecía que todo mi plan se había ido a la basura. Cuando terminó la ceremonia y todos empezaron a aplaudir, yo me regresé a la cocina con ganas de llorar, pero me obligué a seguir trabajando para esperar el momento de la recepción. Los recién casados entraron al salón principal entre ovaciones y empezaron a bailar el vals mientras yo servía copas a gente que ni siquiera me miraba a la cara. La prima de ella me vio en un descuido y se le abrieron los ojos como platos, pero disimuló rápido y se acercó a la barra para pedirme una bebida y susurrarme que ella estaba en el límite y que no sabía cuánto más iba a aguantar el teatro. Pasaron las horas y la fiesta seguía con la música a todo volumen y la gente cada vez más borracha mientras yo buscaba cualquier oportunidad para acercarme a ella sin que Mauricio se diera cuenta. Ella estaba sentada en la mesa principal recibiendo felicitaciones falsas y bebiendo vino como si quisiera olvidar dónde estaba metida. En un momento en que Mauricio se levantó para ir a saludar a unos tíos importantes que acababan de llegar, ella se quedó sola un segundo y yo me acerqué con una bandeja de bocadillos. Cuando le ofrecí uno me miró a los ojos y tardó unos segundos en reconocerme, pero cuando lo hizo vi cómo se le iluminaba la cara y luego se llenaba de un terror absoluto. Le susurré que estaba ahí para ella y que si quería irse solo tenía que hacerme una señal, pero ella solo pudo asentir con la cabeza mientras se limpiaba una lágrima que se le escapó rápido. La prima volvió a acercarse y nos ayudó a cubrir el momento diciendo que necesitaba ayuda con un derrame en su mesa. Para que yo pudiera quedarme cerca de ella un poco más, ella me tomó la mano por debajo del mantel y me apretó tan fuerte que sentí que me estaba transmitiendo toda su desesperación en ese solo gesto. Me dijo al oído que Mauricio ya estaba empezando a ponerse pesado con el tema de la noche de bodas y que quería irse de la fiesta lo antes posible para llevarla al hotel. Eso me dio la señal de que teníamos que actuar ya mismo antes de que se la llevaran y fuera demasiado tarde para sacarla de las garras de ese tipo y su familia. Le dije que fuera al baño en 10 minutos y que tratara de salir por la puerta de atrás que da al estacionamiento de empleados donde yo tenía el coche listo. Me fui corriendo al estacionamiento para mover mi coche lo más cerca posible de la salida trasera y me quité el uniforme de mesero para quedarme con la ropa normal que traía debajo. El corazón me latía a 1000 por hora y sentía que en cualquier momento un guardia me iba a preguntar qué hacía ahí, pero por suerte todos estaban distraídos con la fiesta y los fuegos artificiales que habían empezado a lanzar. Pasaron los 10 minutos y ella no aparecía y yo empecé a pensar que la habían descubierto o que se había arrepentido al último segundo. Estaba a punto de volver a entrar cuando la vi salir corriendo con el vestido blanco todo amontonado en sus manos para poder moverse más rápido y con los tacones en la mano. Se subió al asiento del copiloto jadeando y me dijo que arrancara ya porque Mauricio la había visto salir y seguramente venía detrás de ella. Puse la marcha y salí de la hacienda a toda velocidad por el camino de tierra tratando de no prender las luces hasta que estuviéramos lo suficientemente lejos para que no nos identificaran. Por el espejo retrovisor vi que un par de camionetas empezaban a moverse en el estacionamiento y supuse que eran los de seguridad o el mismo Mauricio que ya se había dado cuenta de que su trofeo se le estaba escapando. Ella iba llorando en silencio, pero esta vez era un llanto de alivio mezclado con un miedo atroz por lo que acabábamos de hacer. Me dijo que le había dejado una nota a su mamá en el baño, pero que sabía que eso no iba a servir de nada para calmar la furia de su papá cuando se enterara del escándalo que se iba a armar mañana. Manejé por más de 3 horas por carreteras secundarias para evitar que nos rastrearan por las cámaras de la ciudad o que nos interceptaran en algún retén porque sabía que su papá tenía poder para mover a la policía si quería. Ella se fue quitando los adornos del pelo y se soltó el peinado tan elaborado que traía mientras me contaba que justo antes de salir Mauricio le había dicho que ahora que eran esposos ella tenía que aprender a obedecer en todo. Eso me confirmó que lo que hicimos fue lo correcto porque esa relación iba directo al maltrato físico y emocional. En menos de una semana, llegamos a un motel de carretera muy sencillo donde el señor de la recepción ni siquiera nos pidió identificaciones porque nos vio tan mal que solo quería que le pagáramos la habitación. Entramos al cuarto y ella se dejó caer en la cama todavía con el vestido de novia puesto que ahora estaba todo manchado de tierra y roto de la parte de abajo por la huida. Nos quedamos en silencio un buen rato, asimilando que nuestra vida como la conocíamos se había acabado en el momento en que cruzamos la reja de la hacienda. Ella me dijo que no se arrepentía de nada pero que sabía que a partir de ahora tendríamos que vivir escondidos o irnos muy lejos donde nadie nos conociera. Yo le prometí que la iba a cuidar y que no dejaría que nadie le volviera a poner una mano encima, pero la realidad de nuestra situación nos golpeó de frente cuando vimos las noticias en el celular. El escándalo ya estaba en
Todas las redes sociales y el papá de ella había dado una declaración diciendo que yo la había secuestrado a punta de pistola para que la gente no pensara que ella se había ido por su propia voluntad. Nos pasamos la madrugada viendo cómo nuestra cara salía en todos lados y cómo la familia de ella estaba usando todo su poder para pintarme como un criminal peligroso que se llevó a la novia por la fuerza. Ella intentó grabar un vídeo diciendo la verdad, pero nos dimos cuenta de que si lo subíamos iban a rastrear nuestra ubicación de inmediato y nos atraparían antes de que pudiéramos salir del estado. Decidimos dejar los celulares tirados en un basurero lejos del motel y compramos un coche viejo. Con los ahorros que yo llevaba en efectivo para seguir el camino hacia la frontera sin dejar rastro digital, ella se cortó el pelo ella misma en el baño del motel para cambiar su apariencia y se puso ropa vieja que compramos en una tienda de segunda mano para que nadie la reconociera como la heredera que se escapó de su boda. El miedo no se nos quitaba, pero había una determinación muy fuerte en sus ojos que yo no había visto en todos estos años de noviazgo prohibido. Logramos cruzar a la siguiente provincia sin que nos detuvieran, pero sabíamos que la búsqueda no se iba a detener tan fácil porque el orgullo de su padre y de Mauricio estaba herido de muerte. Al final llegamos a un pueblo pequeño donde nadie hace preguntas y conseguimos un cuarto alquilado pagando por adelantado varios meses para tratar de desaparecer del mapa por un tiempo. Ayer vi en un periódico viejo que Mauricio se casó con otra tipa de su misma clase social apenas 2 meses después del escándalo para salvar la imagen de la empresa. A nosotros nos queda una vida de andar con cuidado y de no dar nombres reales, pero al menos ya no hay rejas de oro ni contratos firmados con nuestra libertad. ¿Crees que hicieron bien en huir el mismo día de la boda o debieron enfrentar a los padres mucho antes?